Mi nombre es Joana, soy una de las impulsoras de la Red Nacional de Clubes de Lectura junto con mi querida amiga Maite González Vallejo, que está con su hermoso espacio juvenil en este momento funcionando. Y también integro un colectivo hermoso de roleras en acción del equipo de Broadcastle, donde trabajamos por espacios seguros e inclusivos, donde todos podamos jugar rol y estemos absolutamente en un espacio responsable y que nos estamos cómodos y que podamos tener la posibilidad de decir cuándo parar y cuándo hay un límite. Entonces, de eso se trata, así que con el equipazo que tengo acá y que estoy muy orgullosa y muy agradecida porque estén conmigo, creamos un nombre para hablar de inclusión y diversidad, porque si poníamos inclusión... Palameque, me está dando mucho el sol. Yo vengo con Ocho que Cuentan, que es un proyecto de literatura latinoamericana inclusivo. Es un libro en braille y letra ampliada y un podcast. La primera temporada son 8 escritores uruguayos, 8 escritores, 8 escritoras de literatura actual, jóvenes, a la uruguaya. Y bueno, listo, se acabó mi tiempo. Porque tengo una mejor manera también de presentar tu proyecto. Martín, ¿te animás? Escuchen con atención, por favor. 8 que cuentan. Literatura latinoamericana en tus oídos. En esta primera temporada, lo que se está escribiendo hoy en Uruguay. A veces mamá y papá salen sin nosotros. Cuando estamos en casa. Nos dejan con la abuela de Fernanda Trías. Con la abuela Perla y a veces con Blanca, la señora que limpia. Arandelas, municiones y un hombre muerto caen con estrépito en mitad de un revoltijo de explosiones y de humo. El último lancero, de Martín Bentancor. Santa Virgen de la Misericordia. Ni siquiera los más cercanos sabían a ciencia cierta si Yolanda carecía o no de estabilidad mental. La loca Yolanda, de Carolina Bello. Terrible. Que ella algo había visto cuando era chica. Encontramos el dibujo arrugado entre otros 6. El silencio del río, de Horacio Cavallo. 7 cuerpos en la costa dibujados a lápiz. El tiro no salió y el viejo Pancho lo ensartó en el pecho y lo tiró a la zanja. Los que no hemos vivido de verdad, de Pedro Peña. Rojo oscuro, mórbido. Condiciones para la vida, de Rosario Lázaro. Despertó excitada y miró hacia el costado. Pasaba las tardes escondida. Norma, de Martín Lasalt. ¿Cuántas tardes?, se preguntó. Y no pensaba en las de su infancia. Cierra el inodoro, se trepa la taza y sin descalzarse se baja el pantalón deportivo beige y la bombacha. Bravo Blanca, de Inés Bortagaray. Sangre. 8 que cuentan. Literatura latinoamericana en tus oídos. Es genial porque dijimos, es un podcast, tiene algo de audio, que lo escuchen. Eso se trata 8 que cuentan, que lo pueden encontrar en YouTube. Claramente, buena mirada. Seguimos con el resto del equipo. Nosotros nos presentamos juntos porque en realidad venimos juntos. Yo soy Carolina Robales. Yo soy Nicolás Melo. Y somos los coordinadores del Club de Lectora Literary Queer, un club que empezó en el 2022. El próximo año vamos a cumplir 2 años juntos. Juntos como club. Pero... La aclaración importante. Pero somos un club que tiene 2 particularidades muy específicas. Uno es que es un club con temática queer y la otra es que es un club de lectura que hace las discusiones y que lee en inglés. ¿Por qué? En realidad nosotros somos profesores de inglés, también soy traductor y creo que nació un poquito el club con nuestro interés por la lengua inglesa. Y también en un principio más que nada nos enfocábamos en en la literatura inglesa, pero creo que también en nuestra forma de explorar lo que es la pluralidad de identidad sexual y de género nos hemos permitido explorar otro tipo de obras también y de formatos. Entonces creo que hoy por hoy es más válido decir que estamos en un constante estado de expansión y vamos probando distintas obras. No sé si quedó algo más por decir. Eso. Pasamos. Bueno, yo soy Fran, soy uno de los coordinadores de Inclub. El otro coordinador no pudo asistir por temas de distancia, Bruno Giordano, que es un capo. Bueno, juntos coordinamos Inclub, que es un club de literatura LGBT. Nada más leemos libros que aborden estas temáticas. Bueno, nosotros leemos nada más libros en español, por ahora. Y nada, eso.
le paso la posta. Acá tenemos, hola, mi nombre es Gloria Sarasola y también coordino clubes de lectura de la red. Tengo el placer de estar con Coordinación Lectora y Algarrobo. Tengo proyectos también que son especialmente hablando de narrativas para personas con espectro TEA o funciones cognitivas descendidas. También para trabajar con el adulto mayor. Por ese camino hemos descubierto que es una herramienta tan poderosa como enriquecedora. Y bueno, seguiremos con eso. Música. Sina, querida. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, Joa. Te quiero mucho. Mi nombre es Sinaí Medouce, soy coordinadora de un proyecto llamado Mi Receta Migratoria desde hace 4 años y recientemente coordino un proyecto sobre migración también llamado Telepapá, donde mostramos historias de varones migrantes latinoamericanos y caribeños que cuidan a sus hijos e hijas a la distancia. Básicamente mi trabajo y mi propósito en la vida a través del arte y la comunicación es justamente cambiar la narrativa de América Latina y el Caribe y empezar a ver nuestro territorio y nuestra región desde un lugar mucho más enriquecedor y positivo, donde nos encontremos a partir de los valores que compartimos. Empezaste tranqui con tus proyectos, ¿eh? Me encanta, me gusta. Entonces, gracias. Y ahora también vamos a comenzar, como habíamos hablado. Hicimos toda una estructura de preguntas y después hace un rato dijimos, pues no, mi ciela, vamos a hacer lo que queramos. Ese es el espíritu también de las comunidades y de poder justamente ampliar. Lo que sí me gustaría saber, para quien quiera agarrar la patata, es cómo creen que sus proyectos aportan a esto de la pluralidad y las identidades, ¿no? Cómo aportan a la inclusión y la diversidad, porque además, como se habrán dado cuenta, son bien interesantes y diversos los formatos con los que trabajan, las personas a las que se dirigen, de dónde sale la materia prima creativa. Entonces, me gustaría muchísimo poder que hablemos de eso, de cómo a través de sus proyectos, qué fueron aprendiendo, que ustedes también siempre fueron conscientes de esto, de la importancia de la inclusión y la diversidad, o con el diario del lunes uno ya se da cuenta que tiene que ser más consciente y más representativo. ¿Quién se anima a arrancar? Sí. Bueno, yo creo que en mi caso todo nace desde lo personal, ¿no? Lo personal es político, así que como una mujer afro, latina, caribeña, migrante, he tenido un montón de vivencias y así en esas vivencias nace Mi Receta Migratoria, que en realidad no lo expliqué, pero es un libro que reúne historias y recetas típicas de migrantes de América Latina y el Caribe que viven en Uruguay. Y lo que aprendí de ese proyecto es que, bueno, en realidad lo que hicimos fue hacer un recorrido por cada uno de los países de América Latina, ¿no? O sea, hay un representante migrante por país, digamos, y darme cuenta de la diversidad que había, no solamente físicamente, sino también en cuestiones religiosas, en sistemas culturales, pero que aún así compartimos cuestiones en común. Y parte de la propuesta de Mi Receta Migratoria justamente es hablar de la comida desde un lugar del encuentro, no de lo típico para mí es diferente a lo tuyo, sino bueno, ¿qué encontramos en común entre lo que es típico para ti y lo que es típico para mí? Lo mismo con la cultura. Y en el caso de Telepapá, que es un proyecto que en realidad habla sobre el cuidado, es justamente cambiar la mirada del cuidado y dejar un poco, no es dejar de lado, sino cambiar la óptica de decir, hay varones que están cuidando y no se está hablando de esto. No hay estudios que hablen sobre los varones migrantes que están cuidando a distancia. Entonces era como, bueno, ¿por qué no contamos entonces estas historias de cómo los varones sienten que aportan y cuidan a distancia? Y la mujer, por supuesto, a veces la mujer, a veces otras personas, son puente entre quienes no está físicamente. Entonces, como respondiendo así rápidamente tu pregunta, Joa, a través de mi experiencia, creo que tiene el componente personal y también tiene esta búsqueda del encuentro entre lo que es diferente, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? Y también cómo cambiamos la óptica de algunos conceptos o algunos términos que están como, por ejemplo, el cuidado que va hacia la mujer, porque ¿qué pasa con los varones, no? ¿Dónde están los referentes varones que pueden inspirar a otros varones a cuidar? Entonces, bueno, va por ahí el tema de mi proyecto. Además, ahí sí no son distintos formatos, porque estás hablando de un libro, la literatura, el testimonio, o sea, todo parte de los testimonios
y los traducís en un libro donde son historias y recetas y después te les papás una serie audiovisual, es algo audiovisual, exactamente, ¿verdad? Bien, es audiovisual. Distintos formatos para contar historias. Y los distintos formatos para contar historias, por supuesto. Además tengo, por ejemplo, otro que tiene que ver con la espiritualidad, es un proyecto personal artístico que es un oráculo que habla de mujeres afro, latinoamericanas y caribeñas. Entonces es como desde lo religioso también podemos hablar, no es religioso, en realidad es desde la espiritualidad y cómo nos encontramos a partir de todo eso. Silvia, una consulta. ¿Cómo elegiste a los protagonistas? ¿De quién? ¿De cuál? Los que cuidan, de los que cuidan, sí. Me gusta tu pregunta porque fue muy difícil encontrar varones que quisieran contar esas historias. Entonces no fue una selección de nuestra parte, sino que fue esto es lo que hay, valor. Esto es lo que hay y terminó siendo igual muy bueno porque eso también es un dato. Los varones no suelen contar su intimidad, ¿no? Y hablar de sus hijos e hijas es muy íntimo, sobre todo en el tema de cuidados cuando no están ni siquiera presentes, ¿no? Te mueve un montón de fibras y hay muchas capas, no solo la migración. No es solo el cuidado, perdón, está la capa migratoria, la capa de género, la capa de... En este caso hay varones afro, por ejemplo, entonces son muchas capas que hay que destrabar y es difícil que se abran hacia esa experiencia porque es un trabajo casi terapéutico. Gracias. Pero bueno, ya. Glo, contanos vos. Bueno, yo les cuento algo que me pasó. Es una anécdota. Comenzaba con un club de lectura de adultos mayores. Y fue algo hermoso porque después de leer se encontraron de que ellos tenían también la palabra y que además querían contar historias. Entonces empezaron a escribir y tuvimos que hacer un taller de escritura. Y saben que el año pasado ganaron los cuentos de la Intendencia con 80 y largos y 90 y largos. Era algo que nunca habían hecho en su vida. Entonces, la herramienta de la lectura, de poder escuchar una historia, de poder reflexionar sobre ella y de crearla, fue algo hermoso. Y también pasó con el grupo con la comunidad, tenemos varios grupos, de trastorno de espectro autista, en que en el momento en que ellos encuentran la historia, que pueden expresarse, ahí empiezan a vocalizar. Entonces el afán por contar lo que quieren crear en un taller de arte, el elegir un personaje, han hecho que empiecen a vocalizar personas que durante 10 años nunca habían podido lograr vocalizar. Entonces, obviamente, si me pregunta yo a la narrativa, ¿qué tuvo que ver? Muchísimo, porque el crear, el oír, hace que se generen imágenes en el cerebro y el cerebro tiene que poder compartirlas con el otro a través de la palabra. Entonces es algo totalmente satisfactorio y es algo que están todos invitados a tratar de, después de leer, reflexionar y bueno, tratar de escribir. Y como siempre, la red está dispuesta. ¿Clubes? ¿Quieren contar algo? ¿Representación, libros? ¿Cómo llegan? Bueno, nosotros con Brunito tenemos como varias cosas que intentamos, como siempre, atacar por ese lado. Primero, el tema de la invisibilización de ciertas representaciones. Por ejemplo, nosotros notamos que la bisexualidad como que es a pesar de que sí quizás hay más libros con esa representación que con otro tipo de representaciones, sentimos que está muy invisibilizada por el Sé polémico, dale. Sí, es un poco polémico, pero está como que no es bisexual, o es lesbiana o es gay, y no, es bisexual. Por ese lado, también, bueno, si bien nos guiamos mucho por esto de las siglas, para tener un poco de variedad también, no siempre respetamos eso. O sea, vamos como también por lo que vamos sintiendo nosotros y por la vibe que va teniendo el club y lo que el club va queriendo leer. Y por esto también de que se viene trabajando hace mucho y muchas personas lo vienen trabajando y queremos sumarnos a esto, de que la literatura juvenil también es literatura
que es otra cosa que atacamos pila. Nosotros leemos solamente libros juveniles o sus diferentes como alternativas, Young Adult, se entiende creo, pero vamos por ese lado. Gracias. Nico, Caro, cuéntanos ustedes. Quedó, creo... bueno, igual si querés, uno cada uno y nos interrumpimos. Nos apoderamos del espacio. Dale. Creo que en realidad nosotros también nace de algo bastante personal como planteabas hoy. En nuestro caso también somos personas queer y creo que creamos este espacio porque buscábamos algo que no encontrábamos. En particular, el punto de partida para nosotros fue hace más de un año en realidad en un seminario de traducción que se planteaba la dificultad de la traducción de la palabra queer y eso llevó como un punto de partida para reflexionar sobre cómo lo vivimos en nuestra propia cultura y ver qué podíamos hacer con eso, cómo explorarlo. Y ahí en realidad se lo planteé a ellas, que también está Sofi, que es otra coordinadora del grupo. Y en realidad nos dio una forma también de empezar nosotros a reflexionar y ver cómo nos interpelaba esta cuestión. Y como les decía hoy, es un espacio que ha ido creciendo porque de esa misma reflexión nos animamos a convertirlo en algo distinto cada día y cada encuentro que tenemos y a medida que se va sumando más gente a nuestro espacio en realidad. Creo que nuestro mayor enfoque o objetivo hoy por hoy es dar voz a temas queer en la forma que sea y de permitir cierta visibilización. Buscamos ver cómo se plasman en otras culturas, sobre todo por el interés que tenemos por la lengua inglesa, pero después ver también cómo nosotros conectamos con esos temas y ver también que por más de que una realidad pueda ser distinta, igual siempre hay un punto de contacto o podemos buscar también nosotros aprender de nuestra propia realidad a través de tener contacto con una realidad diferente y ver que siempre hay como oportunidades para crecer, básicamente. Sí, y creo que ha sido también un aprendizaje que hemos tenido poder no solamente reflexionar sobre las realidades sobre las que estamos leyendo, sino también poder apreciar desde otro punto de vista nuestra propia realidad. Leer en inglés para nosotros era una manera de acercarnos a ciertos espacios y ciertos lenguajes que nos ayudaba a identificarnos de mejor manera, pero estamos en un punto ahora en el que incluso nos empezamos a cuestionar esto y estamos en un camino de aprendizaje de que queremos también poder conectar con las personas queer que escriben desde sus propias realidades en lo que viene a ser en la región o en lo que viene a ser en el país. Entonces, acercarnos a... Nico hoy mencionaba, por ejemplo, más temprano las traducciones, acercarnos a lo que viene a ser el lenguaje que es más cercano a nosotros, ha sido un obstáculo que hemos tenido, pero que estamos empezando a trabajar y transitar lentamente. Pero también sí somos, de cierta manera, un espacio de encuentro, un espacio que se dio porque éramos un grupo de personas que se encontraron en ámbitos de trabajo, en ámbitos de amistades. Nico en algún punto fue mi profesor de inglés y ahora trabajamos juntos, entonces... Ahora somos de la misma edad, pero no. Somos idénticos. Pero... nos ha obligado también a repensar cómo queríamos proponer este espacio y darnos cuenta de que narrar historias es también poder apreciarlas, pero es poder también decir nuestras propias historias. Entonces, tener los espacios también para hacer actividades que le permitan a los miembros del club contar sus perspectivas de cosas o disfrutar de espacios y tiempos que sean de cierta manera inclusivos o en las que se sientan aceptados. Ahora, por ejemplo, hacemos una reunión sobre un libro y después una reunión que sea un poco más lúdica, jugamos juegos, miramos películas que nos interesen, hacemos eventos con otras organizaciones. Entonces, se ha transformado en algo que de a poquito va siendo cada vez más proyecto y menos... sigue manteniendo las especificidades del club de lectura, pero bueno. Claro, a veces es un poco amplio si es un club de lectura o no, pero igual intentamos crear un espacio. Y sí queremos que sea un lugar bastante democrático y por eso, en cuanto a
lo que llegamos a trabajar o lo que buscamos en visibilización es lo que le interese a la gente que quiere ser parte del club. Y es más, a veces lo hacemos más de reunión a reunión, decidir qué es lo que vamos a trabajar, porque queremos ver también qué es lo que nos está interesando, si hay algo que quizás no hayamos trabajado tanto hasta el momento y que queramos llegar a cubrir. O sea, nos damos esa oportunidad también de ir explorando y ver cómo nos sentimos con respecto a lo que hemos logrado hasta el momento. Si hay algo que hemos aprendido con los clubes de lectura, hemos aprendido, es el hecho de construir comunidad, ¿no? Porque en realidad lo que son los clubes de lectura, lo que se convierten son en agentes de cambio, en impulsores de desarrollo cultural. Entonces deja de ser solamente, y es un montón igual, el hecho de unirnos para poder construir historias, desarrollar nuestro espíritu crítico, encontrarnos y encontrar a otros, crecer en comunidad. Y eso pasa que uno va con el libro y después va al teatro y después va al cine. Entonces hay algo ahí de difusores culturales que somos naturalmente eso. Y desde que comenzamos allá hace casi 9 años con el Club de Lectura UI, que fuimos como un primer intento con esto que ustedes decían, vamos a hacer este pequeño club de reuniones de 40 personas. Y fue tipo, esto se descontroló, ¿no? O sea, literal. Y éramos más jóvenes. Y acá seguimos hablando de clubes de lectura. Sí, definitivamente a veces pasa eso. Nausica, contanos cómo Ocho que Cuentan también, ¿cómo se te ocurre Ocho que Cuentan? ¿Cómo llega esto de, y quiero mostrarlo si me permitís, lo que tengo en mis manos? Porque hablábamos de podcast, pero también hablábamos de libro con braille. Contanos un poquito. Bueno, ahí tenés dos. Una cosa que está... Este es en braille, esto es braille. Y lo que tiene es como un trabajo con la... Esto se hizo en el centro ay, me tranqué. En el centro de recursos de secundaria, que es en el Liceo 17. Allí es donde hacen los materiales para los jóvenes con ceguera y con baja visión que están en los liceos públicos del país. Entonces, la portada, si quieren, después lo pueden ver, es con textura, para que se pueda como reconocer. Y tienen que ser texturas distintas, ¿no? La textura de los auriculares está hecha con un material, la del 8 está hecha con otro, para que así cuando uno lee con el dedo, puede como diferenciar. Este es un libro solo en braille. Y el otro tengo un asistente acá. El otro esto es, bueno, desde ahí no lo pueden ver, pero es braille y macrotipo. Macrotipo es letra ampliada, letra más grande. Esta es una letra 24, es para los jóvenes con baja visión. Y después hay otro que es más grande, que es 48. Entonces, lo que les quiero contar, que fue una cosa que yo aprendí en este proceso, cuando yo empecé a pensar en este proyecto, en la parte del libro, yo tenía la idea de hacer un libro en braille. Y tenía la idea de, yo estudié literatura, yo soy periodista, pero antes estudié letras y sabía que en las bibliotecas de los liceos hay muy poco material en braille. Y hay jóvenes con ceguera y con baja visión. Y hay muy poco material en macrotipo también, ¿no? Entonces mi primera idea era hacer un libro que pudiera llegar, entendiendo que hay muchas cosas online, pero que el disfrute del libro, del objeto, a los que nos gustan los libros, nos gusta el libro, tenerlo, tocarlo, olerlo, ¿no? O sea, nos gusta. Entonces me parecía que esa experiencia también tenía que ser, podía ser para todos, ¿no? Mi primera idea era entonces hacer un libro solo en braille. Y acá es una de las cosas que aprendí. Una de las personas que me ayudó se llama Florencia Espinosa, es una chica que lee braille, que tiene ceguera. Y con Flor empezamos a charlar para ver cuál era... Yo quería que ella lo mirara, lo chequeara, que estuviera todo bien, porque yo no leo braille. Y una de las cosas que me comentó y que me enseñó fue... Nausica, si haces solo un libro en braille, me contó una historia de ella. La voy a reproducir en su nombre. Flor tiene un niño, un hijo que no tiene ceguera, que adora los libros en braille de su mamá y le fastidia mucho porque no los puede leer, ¿no? Entonces Florencia lo que me enseñó fue no tiene que ser un libro exclusivo para personas que leen braille, tiene que ser un libro que nos incluya a todos. Entonces la mejor idea es un libro que tenga el braille y a su vez espectacular, pero me parecía que había como un aporte si pensaba en la literatura actual, en difundir la literatura actual. Me parece que es una buena idea, es un criterio
subjetivo y que podrían ser estos 8 cuentos, podrían ser otros 8 escritores, podrían ser o escritores, escritoras, podrían ser otros cuentos de los mismos autores que elegí, pero bueno, tiene una subjetividad obviamente, pero hay un criterio que es un criterio paritario, un criterio estético, un criterio generacional, y la idea es que uno pueda decir, bueno, me quiero enterar más o menos de quiénes son los escritores que están ahora. Son escritores profesionales también, no son amateurs, ¿no? Todos tienen sus libros, todos han... ¿no? Pero es como para decir, bueno, esto es una antología, no es la verdad absoluta, pero sí, es como una linda manera de empezar a enterarse de quiénes son los que están escribiendo ahora. Ahora les hago otra pregunta, porque también lo han mencionado de forma picoteada, pero me gustaría centralizarlo. Los principales desafíos que han tenido ustedes para esto de poder acceder a la posibilidad de que la gente conozca sus proyectos, pero también ustedes al momento de diseñarlos, como contaba recién Nausicaa, digo los desafíos y también digo los aprendizajes. Aprendió que macrotipo y braille pueden ir juntos. Me gustaría como que podamos compartir eso, porque después, para ir cerrando, increíblemente quedan unos 15 minutos, ¿cómo tejemos narrativas inclusivas? ¿Cómo ustedes recomiendan, pero desde su experiencia? Así que la primera, desafíos, cosas así que ustedes se hayan dado en la cara y qué oportunidades, qué aprendizajes han ganado en este proceso. ¿Quién se anima? Bueno, uno de los desafíos importantes es que primero, para poder enfrentar estos proyectos, tenemos que saber lenguaje de señas, aprender a leer los labios, y si no, porque no siempre tenemos a mano a alguien en cualquier comunidad que nos pueda ayudar. Entonces, en definitiva, terminamos haciendo nosotros un curso para podernos acercar a lo que nos quieren decir. ¿Qué aprendizaje? El aprendizaje es ese, es enfocarse. Por ejemplo, yo encontré aliados en las familias de cualquiera de los proyectos que estoy desarrollando, tanto en los hijos de adultos mayores, en sus nietos, que me han ayudado un montón, incluso me han ayudado el lenguaje no solo de señas, sino leer labios, con la parte de computación, generar programas especiales. Fue algo muy interesante. Y también diría de que no hay que, frente a cualquier valla de estas, no hay que bajar los brazos o decir, no, me encuentro acá con un muro, sino que cuando uno ve una puerta, tiene que sí o sí ver una salida. Entonces eso es lo que se tiene que gestionar en cualquier proyecto. No quedarnos solamente con que no tenemos esto, no tenemos aquello, no tenemos lo otro, sino que poder ir a buscarlo. Y los primeros aliados, se los vuelvo a repetir, es la familia. Es la familia directa, son los contactos directos, son los afectos, es el entorno directo y es ellos que empiezan a formar comunidad. Tendría para contarles un millón de cosas, pero bueno, ya saldrá en algún momento. Y algún otro compañero que quieras, si no, yo sigo. Bueno, en nuestro caso, que todos sabemos un problema que está actualmente con la literatura, el precio de los libros, ¿no? Nos tuvimos que acoplar a diferentes realidades también. Yo creo que el club poco a poco va creciendo y como coordinador de un proyecto tenés que ir conociendo a las personas que forman parte de dicho proyecto, ¿no? Y en nuestro caso nos tuvimos que enfrentar a situaciones en las cuales el libro que nosotros queríamos leer, por ejemplo, era una novedad, el precio era altísimo, no encontrábamos una forma digital de leerlo. Y bueno, ahí también va como cada coordinador se enfrenta y se para frente a esas determinadas situaciones. En nuestro caso, por ejemplo, hubo un mes, hace muy poco, que queríamos leer una novela gráfica que está llegando de a poco en español acá, que si no me equivoco ya terminó, o sea, ya está en español. Tenía un precio bastante elevado y nosotros queríamos que la mayor cantidad posible de personas que forman parte del club se sumen a la reunión y que el costo no sea un impedimento para esto.
Entonces, bueno, ahí con otras organizaciones como es la Red Nacional de Clubes, Editorial Planeta, que nos ayudó. Entonces eso, quizás la búsqueda de alternativas para que todos y todas podamos ser partícipes de lo que queramos. Eso es algo interesantísimo también porque justamente lo que ha sido un aliado vital ha sido Biblioteca País, ¿no? O sea, con Biblioteca País tenemos una hermosa relación donde incluso todas las personas con su cédula de identidad pueden pedir prestado su libro digital. Y bueno, para quienes me conocen lo voy a decir. Soy muy fan de Brandon Sanderson, bien. Y allá está el club Explorando el Cosmere. Y los libros del amigo Brandon, ¿cómo les cuento? Escribe mucho, 1500 páginas. O sea, ustedes tengan idea de lo que sale en esos libros. Entonces, ahí con un esfuerzo muy, muy, muy fuerte, realmente trabajamos con la editorial, con Penguin, que nos acerca los ejemplares, podemos sortear. Y llegamos a la Biblioteca País con ojos en llanto y decirles, por favor, créannos que esta comunidad es grande. Y hoy en día están todos los libros de Brandon en la Biblioteca País. Entonces es un aliado clave y nosotros como red de clubes de lectura podemos trabajar con ellos. Y además incluso cualquier persona puede pedir el libro que quiera para que se sume a esa biblioteca. Así que sepan que nos escuchan, que eso está buenísimo. Tenemos que trabajar con literatura queer y literatura LGBTQ. Ya me quedo así tipo anotado mental para hacer esto. Literary queer, Nico Caro, ¿cómo han sido ustedes los desafíos? En particular porque sé que hay muchos y me gustaría que nos cuenten un poco de esos desafíos y aprendizajes. En realidad creo que podemos hacer referencia a dos. Uno muy parecido que es con el acceso a las obras, porque a veces conseguir los ejemplares en inglés es muy difícil. Y eso nos dificulta también con este proceso que tenemos de hacerlo de sesión a sesión. A veces es muy corto el tiempo para poder llegar a leerlo para la próxima sesión. Eso por un lado, que creo que nos ha ayudado mucho las colaboraciones con editoriales. Por ejemplo, Urano nos ha brindado versiones en español de las obras, entonces a veces podemos leer en español y después lo comentamos en inglés. Y conectado con eso también es, creo que, el dominio de la lengua. A veces, si bien nosotros queremos que el club pueda llegar a interesar a la mayor cantidad de gente posible y que se sume gente de Montevideo, pero nos han planteado muchas veces que les interesa la propuesta del club, pero que no se sientan del todo cómodos con su dominio de la lengua, entonces que les da vergüenza sumarse, que no quieren ir, no quieren participar. Y en realidad nosotros con eso es algo también, uno de los motivos por los cuales Caro mencionaba que lo estábamos revisando, porque no queremos que sea una traba para nadie. Nosotros también pensamos que muchas veces puede ser ir y participar en la medida que se sientan cómodos, porque a veces es más que nada un problema, digamos, de producción y no de habilidades receptivas. Entonces es poder captar y entender lo que está pasando, pero a veces no animarse a hablar. Nosotros, o sea, no queremos ser excluyentes de ninguna manera, todo lo contrario. Si se sienten cómodos participando en español, se puede hacer, y queremos que se dé cabida a la mayor cantidad de personas posibles. No sé si me quedó algo más que quieras decir. No, creo que y en ese sentido vemos también las sesiones que mencionábamos que no tienen que ver tanto con la discusión de los libros, en ese sentido ayudan mucho a poder lograr una mejor integración de todas las personas que asisten al club. En particular, hay gente que va y que prefiere hablar en español y que hablan en español o que hablan en un Spanglish maravilloso y 2x3 te tiran una frase y está bueno igual poder tener la oportunidad de... Eso es muy de profesores de inglés, ¿no? Pero de practicar estas habilidades. Practique. Y ahí ya está. Por favor, vení. Bueno, en realidad... Igual digo, no es una clase de inglés, entonces no es requisito. Bueno, incluso yo se los conté a los chiquilines, tengo unas mejores amigas que siempre lee un montón de inglés y demás, y lee libros queer y representación, y fue tipo, tengo lugar indicado para vos. Y además hacen conversaciones en inglés y fue tipo, yéndonos, llegando, estoy abajo, ¿no? O sea, ya estaba ahí. Y además hacen cosas muy copadas, de verdad. O sea, es como que se va complementando y esto de la comunidad. Antes de pasar a Sina, porque quiero escuchar su voz, cuando hablabas, Nico, del término queer, que era difícil de expresarlo en español, ¿qué conclusión llegaron ahora? Ninguna. No tenemos conclusión todavía. ¿Está en proceso? Sí, en realidad sí. Creo que también varía un poco. Es que el peso cultural es muy grande, entonces cómo se siente, cómo se interioriza y cómo te adueñas de la palabra. Es más, también es un término que ha sido reivindicado, queer, no más en inglés, y eso creo que es algo que también se mantiene en español. Hay mucha gente que igual decide no usarlo porque, como era un término peyorativo en un momento y ha sido reivindicado en cierta forma, no todo el mundo se siente identificado por la palabra. Entonces eso también genera más dificultades a nivel de traducción porque
querés usar un término que capaz que sentís que es más lo que te violenta que lo que te ayuda a vos a identificarte, es difícil. La verdad que no creo que haya una solución en realidad. Todo depende del contexto en el que se vaya a usar, como en el mayor caso de las traducciones, te diría. Increíble. No, más que nada por esto de nombrar ese existir, ¿no? O sea, hay algo también de sentirse representado y representada en eso, ¿no? En que lo que uno pueda como expresarse, que también uno también va aprendiendo, y los clubes nos han ayudado mucho a eso, a preguntar pronombres, a acercarnos no a tomar por sentado, ¿no? O sea, eso creo que ha sido tipo un aprendizaje increíble. Soy fan de los clubes, les pido mil disculpas, pero siempre que puedo lo voy a decir. Sina, ¿qué te parece a vos? O sea, desafíos y aprendizajes. Mencionabas el tema de no encontrar tantos papás que pudieran hablar del tema, pero desafíos y aprendizajes que hayas tenido con tus proyectos. Yo creo que el mayor desafío que he tenido es que las instituciones aún no entienden el valor del recurso humano. Entienden el valor del proyecto, entienden el impacto de los proyectos, no entienden que uno tiene que ir al súper a comprar comida, ¿no es cierto? Y pagar UT. Entonces, yo creo que ese ha sido el mayor desafío, poder sostener los proyectos económicamente y sostenerme a mí y al equipo con el que trabajo económicamente. No sé si ustedes también lo viven así, pero me parece un detalle no menor, porque además hay mucha frustración, hay desgano, ¿no? En el momento también, en el camino, que dices, ¿para qué estoy haciendo esto si no puedo vivir de esto? Pero finalmente, bueno, el corazón está ahí y el propósito siempre está como al frente de hacer cambios en el entorno. Pero bueno, era eso lo que quería aportar. ¿Querés decir algo? ¿Música? ¿Querés decir algo? No, una cosita nomás que también es como una invitación que quiero hacer. Yo soy periodista y soy muy de Twitter y me gusta mucho sacar fotos en Twitter y siempre sacaba fotos. Y una cosa que aprendí con este proyecto, con 8 que cuentan, fue empezar a hacer descripciones alternativas, que era algo que yo no hacía. Me hago cargo. Y bueno, una cosa que también aprendí fue si alguien no ve, se queda fuera de la conversación. Si publicás un meme, por ejemplo, o si publicás una foto y hay un chiste y todo el mundo se está riendo, y si no sabes qué tiene la foto, qué tiene la imagen, te quedás afuera de la charla. Y eso se soluciona bien fácil. Subís, hay una parte donde dice Alt, haces una breve descripción simple de la foto, de la imagen, y entramos todos en la charla. Y eso me parece que está bueno. Eso es algo que estoy aprendiendo cada vez que... Al principio llamaba a Florencia cada vez que iba a publicar algo, pero lo he ido aprendiendo y lo incorporé, y me parece que está bueno que todos lo podamos hacer. Nos quedan 5 minutitos y antes de empezar la pasarela de cosplay, que en breve empieza, porque sí, va a haber pasarela, hay un concurso, porque siempre toda la gente maravillosa que ven con cosplay y que estuvieron trabajando, que ven allá hacia mi izquierda, a su derecha, están trabajando, van a pasar cosas. Entonces, en 5 minutos me gustaría... toda la presión. No estaba arreglado, chicos. Y quiero saludar a mis papás. Hola, papás. Ahí están. Lo iba a hacer igual. En 5 minutos, algo que yo no les haya preguntado y que les gustaría transmitir, que la gente que está acá, que muchas gracias por estar acá, que nos están viendo por el streaming, también los artistas que están y que están escuchando, algo que a ustedes les gustaría que se lleven. ¿Se animan? Quedé trabada, sí. Sina. Sí, yo creo que hay que animarnos a perderle el miedo a lo que es diferente a nosotras y nosotres. Yo creo que eso es un aprendizaje que me vino con la migración, en realidad, porque te tienes que enfrentar a un montón de cosas que son distintas a ti y que sin esa experiencia yo no lo hubiese tenido. Sin embargo, nadie me lo dijo antes. Y yo creo que eso es lo que yo trato de hacer en mis proyectos finalmente, ¿no? Hacer que las personas le pierdan miedo a lo que es diferente a nosotros. Gracias, Sina. Comparto y creo que reafirmo, porque yo lo que me gustaría que quedara es que no pongamos etiquetas y no tengamos miedo a la mirada al otro y no lo miremos raro, porque la mirada rara hacia el otro lastima el alma. Entonces tenemos que en este
conjunto de seres maravillosos, realmente estamos pensando en eso, en no lastimar al otro. Entonces, cuando ustedes vean a alguien diferente que no ve, que no habla, que no piensen que está afuera, puede estar adentro, solamente está en ustedes incluirlo o no. Gracias. Bueno, yo me gustaría decir, quizás también con esto del otro, que en este caso sí somos, ponerle nosotros en representación de clubes de lectura, pero no habemos 2 clubes de lectura, hay más de 40 afiliados hoy en día a la Red Nacional de Clubes de Lectura, que cada uno como que defiende, ayuda y abarca 1,5 millones de otredades. Entonces, que no somos solo nosotros, sí ayudamos con nuestro granito de arena y con lo que podemos, pero hay otras personas que también lo hacen y nada de eso. Bueno, creo que en realidad es mantener un poco la línea que presentaron. La importancia de cuestionar y de cuestionarse y ver cómo nos posicionamos frente a determinados temas, o en nuestro caso más que nada con la identidad sexual y de género, pero ver que está bueno también darnos la oportunidad de entender por qué pensamos de la manera que pensamos y animarnos a contribuir a la conversación y no quizás mantenernos en los estereotipos. Sí, y no solamente contribuir a la conversación, sino que participar de la conversación, porque acercarse a este tipo de espacios, acercarse a la comunidad, a las comunidades que se van formando, yo creo que no podemos hablar de que cada uno de nosotros tiene un proyecto diferente, sino que todos en realidad estamos tratando de aportar al mismo proyecto de cierta forma, y estos proyectos y lo que haces vos, Joa, y lo que se hace desde la red, y lo que se hace, por ejemplo, desde el municipio B, que trata de cierta manera integrar y colaborar a que se abra la conversación y que se participe de este tipo de conversaciones, es una de las cosas más importantes que podemos tener, porque para verdaderamente tener este tipo de narrativas, primero hay que darles el lugar. Entonces, tener este tipo de espacios dentro de los proyectos, dentro de un podcast, dentro de un club de lectura, dentro de los talleres que se pueden realizar, es verdaderamente como lo que va a hacer que podamos cumplir capaz esta fantasía o este mundo que verdaderamente debería ser una realidad, y que creo que todos queremos ser una realidad en el que todos y todas y todes podemos tener nuestro espacio y sentirnos felices en el espacio en el que estamos ocupando también. Bueno. Yo solo quiero decir esto. Martín Bentancor, Horacio Cavallo, Martín Lasalt, Pedro Peña, Fernanda Trías, Inés Bortagaray, Carolina Bello, Rosario Lázaro. Los invito a escuchar escritores, a escuchar en 8 que cuentan, pero los invito a escuchar literatura uruguaya. Una cosa que está pasando súper linda con el podcast es que se está escuchando en lugares insólitos, o sea, como Australia y como Nueva Zelanda, y me han llegado mensajes increíbles y mensajes que dicen, qué bueno que está este cuento. Y yo pienso que es difícil ser escritor uruguayo, es un mercado chiquito, pero que hay que darles como, hay que hacer como un intento de escucharlos, de ir a buscarlos, de tratar de saber quiénes son, porque son muy buenos, son realmente muy buenos. Entonces, yo podría haber hecho 10 antologías, hay muy buenos. Entonces, 8 que cuentan en YouTube, pero los invito a que lean literatura uruguaya. Obviamente, eso les iba a decir rápidamente. Y es importantísimo el tema de autores uruguayos, autoras uruguayas, escritores, ilustradores. Muchos de los artistas que están acá, muchos ilustradores que están en los chiringuitos, son ilustradores editoriales. Trabajamos mucho en esto de que está la responsabilidad en ustedes. La literatura uruguaya no se crea y queda en el árbol. O sea, tienen que ir a pedirla, tienen que ir a pedir a su librero de confianza. La Sirena me ayuda al respecto. Mirá, esto es una emergencia ciudadana, chicos. Lean literatura uruguaya. Bien, o sea, mantengamos esto. Porque realmente tuvimos una mesa preciosa antes, donde estaba, por ejemplo, Fran. Jóvenes que están escribiendo, jóvenes que están para seguir creando, jóvenes no tan jóvenes, pero que increíblemente hace muchos años que están en la vuelta y todavía no son conocidos. Entonces, hay algo, ahí me pongo toda ¡cha! Entonces, acérquense a los clubes de lectura, acérquense a la literatura uruguaya, escúchenla,
usen los audiolibros. Proyecto 8 que cuentan en YouTube. También está la Biblioteca País, que tiene audiolibros. Acérquense a los que son las editoriales independientes que tienen el mercado, que es un ejemplo increíble de autogestión. Bien. Y también sean más conscientes de lo que ustedes compran, maldita sea, ¿no? Hay algo ahí también que uno tiene que pensar. Cuando uno va a hacer un regalo, también dice mucho de eso, ¿no? O sea, nosotros tomamos ya la acción de armar espacios donde la literatura tiene un lugar protagónico, donde la escritura, la creatividad tiene. Ahora quedan ustedes. Súmense efectivamente. Entonces, tenemos 8 que cuentan, Literary Queer, Inclub, Conexión Lectora, Fundación Algarrobo. Sinaí tenemos Proyecto Telepapás, Mi Receta Migratoria y Orácula Negra. ¿Estoy correcta? Un montón de diversidad. Un aplauso enorme para estos oradores, oradoras. Muchas gracias. Y se aplaudan entre ustedes.